Se cumple el periodo legislativo 2013-2017 y también se cierra la tercera temporada de Tesis y Antítesis. Hoy estamos con el ex asambleísta de Alianza País, Virgilio Hernández, y Luis Fernando Torres, asambleísta reelecto por la tendencia Cambio Partido Social Cristiano. Bienvenidos todos a Tesis y Antítesis, amigos. Yo soy Belkis Sánchez. Según Gabriela Rivadeneira, el trabajo realizado por la actual Asamblea Nacional sobrepasa el 95% de las metas logradas. Esto lo dijo durante el proceso de rendición de cuentas de la presidencia de la Asamblea Nacional. Con esto, dijo, se ha llegado a consolidar como el parlamento de mayor aprobación en la región, con un nivel de por encima del 40%. De aceptación y credibilidad, hecho que se ratifica con la nueva mayoría progresista que el pueblo determinó para el siguiente periodo legislativo. Asimismo, indicó en el ámbito legislativo las leyes aprobadas, que han estado marcadas por 5 ejes que remarcan aspectos inclusivos. El eje de género, de derechos colectivos, pueblos y nacionalidades, el eje de justicia intergeneracional, de movilidad humana y de derechos de las personas con discapacidad. En cuanto a la labor legislativa, la resumió en 4 bloques, comprendidos en normativas de recuperación del Estado, equidad, inclusión y justicia, leyes que promueven la producción y el desarrollo y la labor de codificación legislativa. Para incentivar la producción, el ámbito bursátil, la seguridad financiera del Estado y sus instituciones bancarias, leyes para tener una adecuada tributación que nos permita un desarrollo nacional sustentable. Estas normas representan el 13% de leyes entregadas por esta Asamblea. Durante el informe de labores, la titular del Legislativo destacó algunas de las normativas aprobadas que dijo han sido las más significantes por el contenido y el cambio social que han marcado. El Código Orgánico Integral Penal penaliza con dureza el sicariato, el estupro, los delitos económicos y financieros, los crímenes de odio como el femicidio, la ley de aguas, que marca una ruptura con los valores del pasado, al declarar el agua como un derecho humano y establecer las prioridades de su uso colectivo. Por otra parte, recordó que proyectos como el Código Administrativo, Código de Comercio y la Ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales aún están en trámite y esperan sean aprobados en esta Asamblea. Rivadeneira destacó el trabajo de fiscalización realizado por la actual legislatura y dijo que se han tramitado 5.500 solicitudes, de las cuales se han dado respuesta al 90%. Resaltó también la participación de la Asamblea Nacional del Ecuador en espacios interparlamentarios y mundiales que han permitido que se constituya como un referente en el mundo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y bien, vamos a iniciar el programa. Lo hacemos con usted, asambleísta Torres. Se cumplió el periodo legislativo 2013-2017, periodo en el cual usted pudo volver como asambleísta. ¿Cómo evalúa la gestión de la Asamblea Nacional y cuáles son de pronto estas diferencias con el antiguo Congreso Nacional? Entre el 2013 y el 2017, la producción legislativa no tuvo precedentes. 64 leyes publicadas en el registro oficial, muchas de ellas lamentablemente dieron demasiado poder a la estructura estatal en perjuicio de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, al final reestructuraron el aparato institucional y estatal del país. El nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero, por ejemplo, le dio una nueva modalidad al manejo de toda la política, monetaria, aunque tenemos el dólar, económica y todo aquello que antes se encontraba disperso en varias instituciones, comenzando por el Banco Central, el antiguo Banco Nacional de Fomento, la Superintendencia de Bancos y otras superintendencias más. Allí entonces se produjo un gran cambio, diría yo, que al final ha permitido inclusive que desde el Banco Central, por ejemplo, se pueda utilizar el dinero electrónico que tiene que estar respaldado, dicen, en activos líquidos, y también trasladar recursos del Banco Central a través de las llamadas facilidades de pago hacia el Ministerio de Economía. Hemos tenido entonces una legislación profusa, abundante, no cabe la menor duda, 30 segundos. Pero que en la calidad misma yo hago algunos reparos porque ha sido una legislación que le ha dado más poder al poder estatal y ha restringido lamentablemente derechos
asfixiado a los ciudadanos con demasiados impuestos, con una supervigilancia estatal en muchos casos innecesaria. Gracias, asambleísta Torres. Virgilio, en su caso fueron 8 años en la Asamblea Nacional y 1 más en Montecristi. ¿Cómo resume estos años? A ver, yo creo que han sido años importantes para el país. Lo fundamental es la aprobación de la Constitución de Montecristi y luego todas las leyes, 214 leyes ya publicadas en el registro oficial y con las que aprobó la Asamblea las últimas semanas, seguramente llegamos a 220 leyes en esta década. 60 de esas leyes se hicieron antes de la vigencia de la Constitución del 2008 y luego las otras se han realizado ya con el marco normativo de la Constitución del 2008. Yo creo que es una década fundamental para la democracia, una década fundamental para lograr que aquello que plantea la Constitución finalmente quede consagrado también en las leyes. Otro elemento que sin duda es básico considerar es el tema de la codificación. Una codificación permite la síntesis, permite la sistematización de normas que están en distintos cuerpos legales. Entre 1998 y el 2008 se expidieron apenas 3 códigos. El uno era el Código de Ética de la Legislatura, que antes que ser un código con las características de simplificar, sintetizar, sistematizar, agrupar, era más bien un reglamento respecto de cómo deben actuar los legisladores. Luego se aprobó el Código de Procedimiento Civil y también el Código de la Niñez, que básicamente tenía el influjo de Naciones Unidas. 30 segundos. Esta década nosotros hemos aprobado 12 códigos, 12 códigos. Eso ayuda a la democratización porque permite que el ciudadano pueda encontrar en una sola ley lo que está vigente y lo que no. Me parece que hemos trabajado todas estas leyes en torno a 3 ejes. Uno, recuperar el rol del Estado, planificador, regulador, redistribuidor, al mismo tiempo la modernización del Estado. Un segundo gran eje ha sido los derechos, construir un país de mayor justicia, de mayor igualdad. Y finalmente, también impulsar leyes que permitan la producción y el desarrollo. Gracias, Virgilio. Asambleísta Torres, usted en estos 4 años formó parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. ¿Cuáles son aquellas normativas que salieron de esa mesa legislativa que se pueden resaltar y en qué han podido aportar a la sociedad a su juicio? Bueno, varios son los cuerpos legales que tuvieron su origen en la Comisión de Justicia. Uno de ellos el Código Integral Penal, un código que indudablemente ha marcado un antes y un después para perseguir determinado tipo de infracciones. Un código igualmente que multiplicó los llamados delitos de peligro abstracto frente a los llamados delitos de resultado y consecuentemente ello ha conllevado a que se cometan en algunos casos verdaderas injusticias a la hora de sancionar. Ejemplo, las infracciones de tránsito. Ir a velocidades que superan los límites se convierte en un delito de peligro abstracto. Y ello ha llevado, por ejemplo, para que ciertos municipios, a través de la utilización de radares o fotorradares, impongan sanciones por esas infracciones que resultan desproporcionadas. De tal manera que, si bien el Código produjo una gran transformación en el ámbito de la legislación penal, procesal penal, en la rehabilitación penitenciaria, también al haberse incorporado algunas novedades, generó una serie de injusticias. Y eso no solamente ha ocurrido con el Código Integral Penal, sino con otros códigos. Miremos el Código de la Niñez. 30 segundos. Resulta que con ese código se quiso asegurar que las pensiones alimenticias sean pagadas no solo por el obligado directo, sino inclusive por el tío, por el abuelo. Se llegó al punto de privar de la libertad temporalmente a los abuelos, hasta que se dieron cuenta que era una verdadera injusticia y se han propuesto algunas reformas. Conclusión, los códigos ayudan porque sistematizan, dan seguridad, pero no siempre constituyen una garantía de justicia y de respeto pleno a los derechos. Gracias, asambleísta Torres. Virgilio, en su caso, usted tuvo que tramitar varios proyectos de ley urgentes en materia económica. ¿Cómo evalúa la vertiginosidad de estos años? Sí, a ver, no puedo, en el último programa también de esta
tercera etapa dejar de contestar algunas de los temas que ha señalado Luis Fernando. Claro Yo que creo sí. que las leyes responden siempre a un contexto. Las leyes se explican por una necesidad social y también hay un contexto. Al mismo tiempo, las leyes buscan generar nuevas conductas. En ese sentido, en el momento en el que se estableció el COIP, no olvidemos que una de las principales causas de muerte del país era precisamente los accidentes de tránsito. Yo creo que esto, sumado a que también la infraestructura vial del país ha mejorado, hace que efectivamente era necesario establecer cierta drasticidad en las penas que tenían que ver con el tema de tránsito, o también, yo diría, por ejemplo, el haber establecido como una contravención el no afiliar al IES, esto que podría ser en otros casos administrativo, porque era una demanda social, era necesario establecerlo en el código. Yo creo que ahora se puede evaluar y ver también cómo se pueden mejorar, se pueden adaptar esas leyes a las nuevas realidades. Respondiendo a su pregunta, me parece que hemos tenido en estos años en general un manejo responsable de la economía. Y ese manejo responsable de la economía ha permitido que en los peores momentos, cuando el país ha enfrentado lo que son las repercusiones de una crisis internacional, aquí en el Ecuador se han sabido tomar las medidas que nos permitan enfrentar esas dificultades sin cargar el peso de esas medidas sobre los hombros del pueblo. 30 Yo creo que ha segundos. habido un manejo absolutamente responsable de la economía en el país. Ha habido un manejo pensando siempre en los intereses del país, en los intereses de las grandes mayorías, en impulsar la producción, e impulsar el desarrollo, y creo al mismo tiempo que esto ha permitido que la dolarización en el Ecuador se consolide y tengamos ahora también un camino más claro del futuro del país. El buscar el cambio de la transformación de la matriz productiva ayuda a pensar un camino más claro de desarrollo del Ecuador. Correcto, gracias Virgilio. Aquí yo quisiera permitirme tomarme unos minutos adicionales porque si bien ustedes han hecho una reflexión de lo que han sido estos 4 años de gestión del actual periodo legislativo, es preciso también conocer cuál es la mirada que tienen respecto del siguiente periodo, de los siguientes 4 años. En su caso, asambleísta Torres, usted ha manifestado que la producción legislativa no ha tenido precedentes, sin embargo, ha cuestionado un poco la calidad de todas esas normativas que fueron emitidas. Usted es asambleísta reelecto, tendrá también un fuerte trabajo en los próximos 4 años en lo que tiene que ver con la tarea parlamentaria. ¿Cómo mira entonces o cuál es la expectativa que se tiene de este nuevo periodo? El nuevo periodo abre una serie de oportunidades. Ya no estará el actual presidente, sino otro. En la Asamblea, el oficialismo ya no tendrá una mayoría aplastante, sino una mayoría menor de la que tuvo durante estos últimos 4 años. La sociedad en su conjunto exige que los poderes políticos institucionales sean más sensibles a las angustias ciudadanas. En la sociedad civil se reclama más democracia, menos asfixia, menos control, y entiendo que esa ha sido una de las razones por las cuales el presidente electo, el licenciado Lenín Moreno, inclusive en su momento habló de la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Comunicación. Se abre entonces la oportunidad para que algún cambio se pueda sentir en el país y sobre todo para que muchas de las leyes aprobadas en los últimos 4 años, en los últimos 10 años, que obstaculizan la creación de emprendimientos, que obstaculizan e impiden que en el país se invierta, puedan ser, si no derogadas, al menos reformadas. Y para ello no será necesario que la oposición tenga la mayoría, sino que dentro del oficialismo entiendo que habrá la suficiente sensibilidad 30 segundos. para que esos cambios legislativos puedan efectivamente ejecutarse. Es que la situación económica marca el desafío que tiene el país y la situación política igual, en la medida en la que se necesita una democracia más sólida y la transición de un régimen de corte autoritario a uno más tolerante tendrá que ser acompañada por una asamblea que tenga igualmente un estilo más amigable
en su funcionamiento y con la población. Correcto, gracias asambleísta Torres. Virgilio, en su caso ya no es más asambleísta, pero en función de la experiencia y de aquellos temas que todavía quedaron pendientes por tramitarse en la Asamblea Nacional, ¿qué expectativas se tiene respecto de lo que será el trabajo a futuro de este nuevo Parlamento? Sí, tratando de responder su pregunta y también lo que dice Luis Fernando, hay que señalar que el país votó por el cambio en el marco de la Revolución Ciudadana. Yo creo que esto es fundamental tenerlo presente, porque a veces se pensaría que el país lo que está planteando es un nuevo rumbo totalmente. No, el país ha votado mayoritariamente por un cambio en el marco de la Revolución Ciudadana. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que tendrán que seguirse haciendo y que el pueblo espera que se sigan haciendo. Todo lo que tiene que ver con derechos, no privatizar temas como la salud, no privatizar la educación, permitir un mayor apoyo en todo lo que tiene que ver con aspectos de inclusión social. Eso es fundamental. El seguir desarrollando las obras de infraestructura que nos permitan tener un rumbo más claro del desarrollo del país, eso es vital y se tendrá que seguir haciendo. Entonces creo yo que esto hay que tenerlo presente. Las grandes líneas, los grandes ejes de la Revolución Ciudadana tienen que mantenerse, obviamente. También, y así ya lo ha anunciado el presidente electo, hay cambios que se esperan, ¿no? Ha planteado, por ejemplo, lo de consejos consultivos para buscar tomar decisiones. Yo siempre señalo que estos consejos consultivos van a funcionar en la medida que los actores estén también dispuestos a ceder, que no piensen que el consejo consultivo es un mecanismo para imponer, que se pueda discutir, por ejemplo, temas tributarios, me parece bien que se pueda discutir, pero al mismo tiempo que se haga memoria de que, por ejemplo, la fórmula del anticipo se estableció porque muchos empresarios inescrupulosos aumentaban su patrimonio, aumentaban activos y sin embargo declaraban pérdidas. De tal manera que esta nueva visión que quiere plantear Lenín Moreno al país de los consejos consultivos, de políticas acordadas, solo puede funcionar en la medida que todos también contribuyan, pongan voluntad política, que no solo busquen la defensa de intereses gremiales, sino se ponga por delante los grandes objetivos del país, como el tema económico, el tema del empleo, el tema del desarrollo. Correcto. Gracias a ustedes por sus criterios. En este primer bloque del programa hemos querido hacer una breve evaluación de lo que ha sido la gestión legislativa 2013-2017. Amigos, no se vayan, es tiempo de una pausa, pero al volver estaremos hablando de tesis y antítesis, porque hemos anunciado que este es el último programa de la tercera temporada, así que justamente estaremos dialogando acerca de lo que han significado estos 3 años del programa. Ya regresamos. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta de la televisión legislativa, Canal 42 en Quito y por la web www.tdl.asambleanacional.gov.es. Amigos, estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Es casi una obligación romper con la rutina y el esquema del programa para hablar justamente de tesis y antítesis, como lo anunciábamos en el bloque anterior, hablar del aporte en la generación de la opinión pública nacional. Vamos de inmediato a revisar un video de lo que han sido estos 3 años del programa. Bienvenidos amigos y amigas. En este programa durante 30 minutos escucharán Tesis y Antítesis. Tesis y Antítesis fue uno de los primeros programas de la televisión legislativa del Ecuador. Cuando aún no había estructura, faltaba personal, no existía set, la voluntad de un grupo de comunicadores y la decisión de 2 asambleístas se impuso ante las difíciles condiciones técnicas. Así, en noviembre de 2014 surgió Tesis y Antítesis, un programa de debate político que colocó a 2 asambleístas, antagonistas por sus tendencias políticas, a debatir semanalmente la coyuntura política y legislativa. La Asamblea Nacional inició el debate sobre el Código Orgánico Monetario y Financiero, normativa que fue enviada a la función legislativa con el carácter de urgente en materia económica. De eso hablaremos en este programa. Virgilio Hernández, legislador del Movimiento País, y Luis Fernando Torres, legislador del Movimiento Tiempo de Cambio y Partido Social Cristiano, con la conducción de Belkis Sánchez, llevaron adelante 166 programas sobre diversas temáticas.
Hernández versus Torres, durante 3 temporadas dieron sus visiones y fue el público el encargado de sacar la síntesis. Y bien, asambleísta Torres, 3 años de tesis y antítesis. Cuando usted le propusieron hacer este programa, ¿se imaginó, pasó por su cabeza en algún momento, pensó que iba a grabar 166 programas? No me imaginé. Pensé que no pasaríamos de los 12 programas, esto es 3 meses, con 4 programas durante cada mes. ¿Por qué? Porque normalmente programas de esta naturaleza no duran mucho, pero al final resultó un programa exitoso porque sirvió para que los que hacen opinión e inclusive muchas gentes del pueblo puedan informarse de los temas que trata la Asamblea sin escándalo, con argumentos, con razones. 166 programas, un promedio de 30 minutos por programa, nos llevan a casi 5.000 minutos en el debate y en el aire. 5.000 minutos. Y a mí lo que más me ha agradado es el que usted sea, por supuesto, la moderadora, una mujer inteligente, bella, y por supuesto que Virgilio sea, digamos, el que participe en este debate, porque se trata de un asambleísta intelectualmente muy formado, tiene estudios que normalmente no tiene una persona común y corriente. Entiendo que ahora inclusive está haciendo un doctorado en Argentina, además de lo que ha estudiado, con gran experiencia política, y ello, por supuesto, le convierte a este programa en un programa, al menos para mi persona, exigente. 30 segundos. Porque cuando uno participa en un programa en el que la persona que tiene al frente no tiene la suficiente preparación, no es meticuloso, detallista, pues no tiene mayor exigencia, pero para mí ha sido exigente porque Virgilio, que tiene su posición con la cual no estoy de acuerdo, con la que discrepo, pero que respeto, ha permitido que el análisis, sobre todo de las leyes en el país, sea sumamente objetivo. Gracias, asambleísta Torres. Virgilio, ¿qué le dice a usted esta cifra? 166 programas. Sí, cuando empezamos con este esfuerzo, obviamente no pensamos que podíamos tener 3 años en el aire, 3 años y quizá un poco más en el aire, ¿no? Creo que es un esfuerzo importante que se ha realizado. Ya Luis Fernando ha señalado los minutos al aire. Y creo que también el debate se ha ido convirtiendo en un mecanismo a través del cual se puede expresar distintos puntos de vista. Usted recuerde, al inicio teníamos que repetir muchas veces, teníamos muchas equivocaciones. Paulatinamente, prácticamente los programas podrían hacerse al aire porque no se los edita y se los presenta como se graban. Mire, yo creo que hay un aporte pedagógico. La política y a los políticos nos debe preocupar realizar esfuerzos pedagógicos para que las personas, los ciudadanos, puedan entender cada uno de los puntos de vista y puedan tomar sus propias opciones. Y me parece que aquí siempre el esfuerzo que hemos hecho es de tratar de explicar cuál es la ley que se está tratando, cuáles son los puntos de vista que tenemos sobre la ley o sobre un hecho político, sobre la coyuntura nacional, incluso mundial, alguna vez hemos conversado, sin dejar de considerar también los elementos que apasionan al pueblo. Alguna vez debatimos incluso respecto de la selección ecuatoriana y de otros temas de esta naturaleza. Entonces, rescato el esfuerzo pedagógico de tratar de explicarle a la ciudadanía cada uno de los temas y por qué nosotros tenemos posiciones diferentes. 30 segundos. Y eso en el marco también del respeto. Me parece que hay quizá otro elemento que podemos señalar, y es que en la política no puede haber enemigos. El momento que hay enemigos, estamos condenados a enfrentarnos, y ese enfrentamiento puede ser incluso por la vía de la violencia. En la política no hay enemigos. En la política hay antagonistas, contradictores, como dice Chantal Mouffe, hay el agonismo, ¿no?, de personas con posiciones distintas, pero no enemigos. Y creo que en el debate que hemos tenido con Luis Fernando Torres hemos demostrado eso, que confrontamos ideas, confrontamos con fundamento, pero que no somos enemigos.
Correcto, gracias Virgilio. ¿Qué dice usted, asambleísta Torres, respecto de estos criterios? Ya hemos un poco hablado de cuál consideran ustedes ha sido el aporte de este programa a la sociedad, pero ¿qué decir de esto que señalaba justamente Virgilio Hernández? El hecho de que Tesis y Antítesis se haya mostrado o haya buscado en todos estos años presentarse como un programa en donde se evidencien estas posturas ideológicas distintas del debate sobre un tema, aunque no siempre hemos logrado la antítesis. Bueno, mire, es el único programa de la televisión ecuatoriana, de la radio en el país, que aborda los temas de orden legislativo con muchísimo profesionalismo, preparación y con los actores. Porque normalmente los que opinan de temas legislativos no son actores, sino analistas. Así es. En Tesis y Antítesis usted tiene a los actores del oficialismo y de la oposición, que además no nos caracterizamos por ser chicos silencio en la asamblea, sino aquellos que decimos las verdades que tienen que decirse luego de haber estudiado, haber conversado con nuestros asesores, con nuestros equipos, para que lo que decimos tenga algún resultado. Un día, un amigo de los que siempre existen vinculado a algún medio de comunicación me dijo: hermano, tu programa no veo nunca. Le dije: ¿y a mí qué me importa? Y me dijo: no veo porque es un programa de legislativo. Y alguien que estaba junto a él me dijo: yo sí veo, porque me ahorra el trabajo de tener que seguir las sesiones de la asamblea, porque al final, en 30 o 40 minutos, logro entender el núcleo, el centro mismo del debate. Y luego aparecieron varios comunicadores sociales, de aquellos que estudian y se preparan, y me dijeron: yo no me pierdo el programa, porque aprendo, me informo y puedo hacer comentarios con alguna propiedad. Pero lo más interesante, en varios rincones del país, en mi provincia, en mi tierra, en Cotopaxi y en otros lugares a los que llega la televisión legislativa, porteros, cuidadores de vehículos me han dicho: le vi el domingo. Y le digo: ¿en qué canal me vio? En el de la televisión legislativa, con el asambleísta Hernández. Y le digo: ¿y por qué me vio? Porque como este programa se transmite no solo por la televisión legislativa, sino por cerca de 40 canales comunitarios, vi en el canal comunitario y aprendí. Y usted habló que esta ley ha subido, por ejemplo, los impuestos. Imagínese usted. Entonces llegó a quienes se tenía que llegar. Gracias, asambleísta Torres. ¿Qué dice Virgilio? Que este programa también ha permitido, ojalá, exorcizar un poco a Luis Fernando, que siempre tiene el miedo del estatismo, el miedo de que el Estado, de que los demasiados impuestos, cosas que en el transcurso de estos años hemos demostrado que no son ciertas, que el Estado simplemente nosotros pensamos que tiene que cumplir un papel de redistribuir, de regular, de planificar, y al mismo tiempo que los impuestos hay que pensar que no solo son temas técnicos, son temas políticos, y nosotros hemos buscado establecer, de acuerdo a lo que dice la Constitución, impuestos que básicamente nos ayuden a enfrentar las situaciones, las coyunturas económicas, pero sin afectar a la población. De tal manera que espero que luego de estos debates también Luis Fernando exorcice un poco el fantasma del estatismo que siempre le persigue. Sí, me parece que lo fundamental, y en esto yo también quiero reiterar, es como la ciudadanía también tiene un seguimiento, un apego al programa. Muchas veces yo le he comentado, la gente nos dice: le he visto. Muchas veces me reclaman porque consideran que no soy lo suficientemente firme frente a Luis Fernando, que siempre tengo que reconocer que tiene argumentos, siempre ha estudiado los temas. Y la gente me reclama, dice: no, en este programa no fue lo suficientemente firme, estuvo mejor Luis Fernando. Yo, bueno, pero es importante que la gente vea. En otras ocasiones también me felicitan por los argumentos que he logrado esgrimir frente a Luis Fernando, pero eso es lo importante, que paulatinamente, y creo que la tarea de los medios legislativos 30 segundos. Es paulatinamente lograr que la ciudadanía se involucre más, que la ciudadanía comente, participe, que deje de ser un espectador para ser también partícipe de esto que es la vida política y el diseño de la elaboración de las leyes, que son la base de la política pública. Sin duda alguna, que puedan digerir de manera más pedagógica, como lo han señalado ustedes, lo que aquí se discute. Sí, porque a veces efectivamente puede ser un debate muy largo, extenuante,
pero si se logra condensar y explicarle a la ciudadanía, también las personas que nos ven van a poder posicionarse adecuadamente. De tal forma que creo que se ha hecho un importante esfuerzo en ese sentido también. Correcto. Gracias, Virgilio. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. Al volver estaremos dialogando aún más sobre lo que ha significado este programa en estos 3 años. Ya regresamos. Pueden ver, escuchar y escribir a Tesis y Antítesis a través de YouTube, Facebook y por nuestra cuenta Twitter @Tesis y Antítesis. Amigos, continuamos con más de Tesis y Antítesis. Si bien quienes han llevado adelante este programa han sido Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, también han participado en este espacio otros ex candidatos, ahora nuevos asambleístas, ex asambleístas, y tuvimos también la suerte de haber contado en su momento con el asambleísta Fausto Cayambe. Les invitamos a revisar el siguiente producto. 2 asambleístas, Virgilio Hernández del Movimiento País y Luis Fernando Torres, Cambio PSC, son quienes han llevado adelante Tesis y Antítesis durante 3 años, pero en la puesta en escena del debate legislativo también han participado otros actores políticos. Fausto Cayambe, Gabriel Rivera, Rosana Alvarado, Jimena Ponce, Diego Vintimilla, Fernando Bustamante. Participaron en los debates de Tesis y Antítesis candidatos a asambleístas que ahora ingresan para el periodo 2017-2021. Pavel Muñoz, Luis Fernando Molina, Esteban Torres y Soledad Buendía. Además de los actores políticos, Tesis y Antítesis ha contado con el apoyo de otros periodistas como moderadores, Diana Bermeo y Fabricio Vela. Así es como estos años han sido un cúmulo de buenas energías y el fair play político. Todo con el fin de aportar con al menos 2 visiones o lecturas de los hechos. Bien, en ese reportaje faltó decir que también en su momento participó en la conducción del programa la productora del mismo, la compañera Ela Zambrano. Asambleísta Torres, ¿qué decir a propósito de este producto? Bueno, que detrás de este programa ha existido un equipo de asesores, en el caso de cada uno de los 2 asambleístas, y por supuesto de productores, entre ellos usted como presentadora, camarógrafos, personal que no ha tenido al final ningún reparo a trabajar fuera de las horas de trabajo, porque para tener 30 o 40 minutos de programa se necesita por lo menos de 1 hora o más, independientemente de lo que previamente ustedes hacen. Un equipo es el que ha permitido que esto se construya en la Asamblea Nacional, un programa que genera opinión, un programa que ilustra, un programa que le ahorre el trabajo a cualquier televidente sobre los temas de orden legislativo, ya que puede en 30 minutos tener una visión de los asuntos y de las leyes más complejas de manera simplificada. Entonces, en este entorno, digamos, donde se ha pensado positivamente, se ha podido hacer lo que normalmente no se hace en ninguna institución de carácter público, mantener durante 3 años 166 programas con la dedicación, con la seriedad, con el buen ánimo de siempre y sabiendo, como decía Virgilio, que aquí no estamos entre enemigos, sino entre adversarios en el ámbito político y en el ámbito de las ideas, a pesar de que el famoso Carl Schmitt, en el concepto de la política, él habla del enemigo en la política, pero si uno al final trata de entender qué entiende este constitucionalista alemán de principios del siglo XX sobre enemigo, no es otra cosa que el necesario adversario en el régimen. Entonces, esperemos que haya servido para construir la democracia deliberativa que tanto necesitan los países que quieren avanzar. Gracias, asambleísta Torres. Virgilio. Sí, creo que el mayor mérito, y ese no es mérito de ninguna
forma nuestro, sino de mucha gente, es haber buscado mantener el programa durante estas 3 temporadas, durante estos 3 años. Esa constancia. Ese es el mayor mérito, y creo que en eso, obviamente, el papel de productores, de Ela Zambrano y Alex Panizo, que han tenido la producción del programa, ha sido valiosísima, ¿no? Pero hemos contado con la participación de muchas otras personas que han hecho posible que el programa se desarrolle. Usted ya mencionó algunos de los asambleístas, ¿no? Personas que ahora no las tenemos con nosotros, como Fausto Cayambe, que alguna vez también nos acompañó precisamente para discutir una ley vital como era la que tenía que ver con las reformas de la ley de seguridad social, ¿no? Y estuvo aquí con nosotros, y otros, ¿no? Jimena Ponce, Diego Vintimilla, Gabriel Rivera, Rosana Alvarado, Fernando Bustamante, otros jóvenes políticos como Esteban Torres, como Luis Fernando Molina, como Pavel Muñoz, que también tuvieron la oportunidad de participar en este programa. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental era informarle a la ciudadanía, de alguna manera sintetizar la actividad parlamentaria y que también esta de alguna manera se vuelva interesante para la ciudadanía. Y sin duda no se podría haber desarrollado este programa sin el apoyo para que este se mantenga de las autoridades que han estado al frente de la Asamblea Nacional, de la presidenta, de Gabriela Rivadeneira, de Rosana, de Marcela, de quienes integran el CAL, y de todo el equipo también de los medios legislativos y de televisión legislativa, ¿no? Sin duda, aquí generalmente se nos ve a Luis Fernando, a mí y a usted en la conducción, en la excelente conducción de estos años, pero atrás nuestro hay un equipo de mucha gente que ayuda a iluminar, a sonorizar, a que el programa pueda desarrollarse. Y usted es una persona fundamental en este programa. Gracias por su conducción, por su acertada conducción en estos años y por haber permitido también que Tesis y Antítesis llegue semanalmente a los hogares de las personas que han tenido la bondad de vernos. No, y el placer ha sido todo mío, sin duda. Y estamos llegando a la parte final de este programa. Como ya es habitual, los participantes del mismo tienen sus 3 últimos minutos para concluir a propósito de los temas que se abordan. En este caso, el cierre de la 3ª temporada de Tesis y Antítesis, asambleísta Torres. Un parlamento, una asamblea, antes un congreso, no solamente es el espacio para legislar, hacer las reglas de conducta, también es un espacio para fiscalizar al poder político, pero fundamentalmente es el territorio ideal para debatir, para hacer aquello que normalmente no se hace de manera institucional. De allí la importancia de que en un parlamento exista un verdadero debate, y el debate solamente aparece con fuerza cuando existen diferentes posiciones debidamente sustentadas. Yo tengo una larga trayectoria en el Parlamento ecuatoriano. Yo llegué a este congreso en 1990, tenía 26 años de edad, me eligió la provincia de Tungurahua y funcionaba de manera totalmente distinta de aquella como ahora se ve al Parlamento. En aquel entonces no había internet, no habían teléfonos celulares, no habían las pantallas, las computadoras. Y todas las facilidades Los que legisladores hablábamos de 20 minutos hacia arriba, no había más de 67 legisladores, nos conocíamos unos a otros. En el pleno había desde guardaespaldas hasta asesores, inclusive gente armada. Era un congreso, yo diría, muy exigente, porque había un debate político entre aquellos que se abrían el camino para la presidencia de la República. En ese congreso, por ejemplo, estaba Nebot, que a los 2 años fue candidato a la presidencia, estaba Yamil Mawat, el otro candidato a la presidencia de la República, los roldosistas igualmente tenían proyección presidencial, los socialistas, los del Partido Comunista, el propio Alberto Dajic, por el Partido Conservador, que luego fue vicepresidente de la República. Eso era un debate muy potente que ahora difícilmente se podría dar. Primero, porque hay más legisladores. Las reglas de funcionamiento de la Asamblea son distintas. El hecho de que los ciudadanos puedan ver en vivo una sesión de la Asamblea obliga a que los legisladores tengan una conducta diferente, porque ya no se habla solamente para los otros legisladores, sino para aquellos que están siguiendo en vivo el desenlace de una asamblea. Están todavía más expuestos. Y por ello es que el debate como tal ha cambiado, digamos, de escenario.
En la intensidad yo diría que se mantiene igual, porque al final cuando llega una ley o cuando está de por medio un proceso de fiscalización, 20 segundos. hay un choque. Y cuando ese choque se produce en el ámbito de las ideas, en el ámbito de las posiciones políticas, gana el ciudadano. Por ello, yo me siento feliz de haber participado en este programa de debate, de choque de ideas, de choque de posiciones, y espero que en la próxima asamblea se mantenga, digamos, un debate con estas características para que gane, en último término, el ciudadano. Gracias, asambleísta Torres. Virgilio. Mire, Belkis, respecto a lo que dice Luis Fernando, hay un importante politólogo, Benjamín Arditi, dice que la política tiene distintos estadios, distintos momentos, que hubo un momento en que lo fundamental de la política era el Estado, luego lo fundamental de la política era la representación, y que ahora, paulatinamente, esto deja de ser lo central, los representantes, para ir abriendo nuevos escenarios en la democracia. Y esos escenarios son el involucramiento de la ciudadanía, que estaríamos llegando a un nuevo momento en la política caracterizado por ese involucramiento de la ciudadanía, ¿no? Esto puede llevar incluso a alguna nostalgia, a buscar que la política sea lo que era y ya nunca volverá a ser. ¿Por qué? Porque ahora precisamente los medios de comunicación, las redes sociales, hacen que la posibilidad de intervenir de los ciudadanos sea más directa, sea inmediata. Antes, cuando se quería hablar con alguna autoridad, había que ir a pedir cita, esperar la cita. No, ahora los ciudadanos que quieren comunicarse y decirnos lo que les parezca, agarran su Twitter, expresan sus ideas, el Facebook, las redes sociales y se comunican directamente. Y eso paulatinamente va a cambiar. No sabemos, todavía nos avanzamos a imaginar cómo serán los parlamentos en 10, 15, 20 años. Pero con seguridad no será como es este y como ya lo ha señalado también Luis Fernando, era en los 90. La política empieza a cambiar y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacen que la política cambie vertiginosamente. Y sin duda, más adelante habrá mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Por eso, yo creo que en este programa final únicamente nos queda agradecer, cuando estamos cerrando esta tercera etapa, desear que esta tercera temporada de Tesis y Antítesis solo sea eso, que cierra esta tercera temporada, pero que el programa pueda continuar. Agradecerle a la televisión legislativa nuevamente, agradecerle a SECREA. Esto que decía Luis Fernando ha sido importante porque SECREA ha amplificado este programa para que pueda ser visto también en las diferentes provincias. Agradecer a Ecuador en Vivo, al portal Ecuador en Vivo, que ha estado de manera permanente reproduciendo esos programas. Entiendo que la Flaxo Radio también hace lo mismo. A todo el personal que realiza Tesis y Antítesis, nuevamente a Ela Zambrano y a Alex, que han estado en la producción del programa. A usted, Belkis, gracias totales, como dice, como decía Cerrati, gracias totales por todo el apoyo para la realización de este programa y a toda la gente que hace televisión legislativa, a todos aquellos que nos han ayudado para que este programa salga al aire y desear que el programa continúe, que siga siendo un mecanismo de debate, como dice Luis Fernando, de confrontación de ideas para que la ciudadanía pueda sacar su propia síntesis. Muchas gracias, gracias a todos ustedes, gracias a ti Luis Fernando por estos años de debate, no solo aquí sino también en el Pleno. Gracias a todos, gracias totales nuevamente. Bueno, de mi parte igual, ¿no? Claro, gracias a Virgilio, a usted y también al portal Ecuador en Vivo y a los canales comunitarios de SECREA y todos los medios que han reproducido este debate. Correcto. Y de mi parte, sumarme también a estas palabras de agradecimiento. Creo que a lo largo de este programa muchos han notado, he contenido esa sensibilidad o esas emociones que se derivan justamente de un programa como este, que resulta el último de la tercera temporada de Tesis y Antítesis. De manera personal puedo decir que ha sido un reto profesional el haber estado aquí compartiendo con ustedes, aprendiendo de ustedes, al igual como los ciudadanos que han seguido estos 166 programas en estos 3 años, ha llevado a que genere esta satisfacción personal en lo profesional, y quedo también muy agradecida por el espacio, por las puertas que se abrieron aquí.
Y también agradecer, y ya lo decían ustedes, a todo el equipo que ha hecho posible este programa, quienes han estado detrás de toda la producción. Se mencionaba a la productora de contenidos de este programa, a Ela Zambrano, a Alex Panizo, también a todo el equipo de Televisión Legislativa y de la radio, a nuestro director de cámaras, Elmo Enríquez. Me voy a tomar unos minutos para esto porque me parece que es fundamental. A Freddy Lara, a Ingrid Acuña, a Mireya Gómez, a Jorge Villafuerte, a nuestros camarógrafos, Samuel Guerra, que nos está acompañando en este momento, a Sara Rivadeneira, Andrés Narváez, Javier Teanga, Guaira Coro, a Jorge Flores, a todo el equipo operativo que ha podido acompañarnos a lo largo de estos años y sin los cuales definitivamente no habría sido posible llevar adelante la producción de este programa, a nuestros compañeros de la radio de la Asamblea Nacional, y ya lo citaba usted también, Virgilio, a la red de canales comunitarios asociados se crea, a la Flaxo Radio, al portal ecuadorenvivo.com también, que ha llevado nuestro programa cada semana a todo su público. Gracias a todos ustedes, gracias a ustedes, amigos, por su fiel sintonía en estos años, y esperamos tener noticias próximamente sobre el futuro de Tesis y Antítesis, porque sin duda alguna es necesario apuntar a que este programa no desaparezca, sino que por el contrario pueda ser esa herramienta pedagógica, insisto, como lo han señalado aquí Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, para que ustedes estén mucho más cercanos a aquel trabajo que se realiza aquí en la Asamblea Nacional. Gracias a ustedes por el espacio y por habernos permitido acompañarles. Será hasta una próxima ocasión, como siempre lo decimos. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado Se Crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com, a la Flaxo Radio y la radio de la Asamblea Nacional.